¿Qué tal, amantes de la historia? Los crímenes y delitos cometidos por los gobiernos por lo general son convenientemente dejados en el olvido o disfrazados por los medios de comunicación como accidentes a los que se les busca rápidamente una justificación. Ustedes saben, lo importante es no decir algo que pueda empañar las buenas relaciones con el gobierno de turno. En esta oportunidad les hablaré de la masacre de las bananeras, uno de los sucesos más atroces y vergonzosos de la historia de mi sufrido país, Colombia, donde en la madrugada del 6 de diciembre de 1928, el ejército, por órdenes del gobierno, mató a miles de obreros que pedían más trato digno en su trabajo. Para ello, como siempre en este tipo de videos, les pido que me acompañen a un viaje por la historia, para llegar exactamente a principios del siglo XIX, tiempo en los cuales Colombia se había convertido en un buen destino de inversión económica extranjera. Y como Colombia tenía deudas viejas con Europa y Estados Unidos, exportaba a estos territorios productos agrícolas como el café y el banano, a precios muy cómodos para el comprador, para ir saldando la deuda. También para esta época llega al país la empresa estadounidense que se adueñaría del negocio, y una de las protagonistas de esta historia, la United Fruit Company, o por sus siglas, UFCO, la compañía más grande y próspera en aquel momento, especializada en la producción y exportación del banano, una fruta tropical de origen asiático que había llegado a Colombia a finales de los años 1400 y que se había adaptado a la perfección gracias a las excelentes condiciones de los suelos de la costa caribe, en especial en las tierras del departamento del Magdalena, donde se desarrolla esta triste historia. Para entonces el banano era un fruto considerado como exótico, lo que lo convertía en uno de los alimentos con más demanda en Estados Unidos. Para exportar el banano, la Yunai, como fue bautizada por los obreros, tenía una pequeñita flota de casi 100 barcos y contaba con tanto dinero que introdujo el ferrocarril y lo utilizó como monopolio de transporte, tal cual sucedía en los países centroamericanos que también producían el banano bajo la sombra de esta empresa. Es así como la empresa empieza a contratar personal para trabajar en las vías del tren y en la manutención de los cientos de hectáreas de cultivos de banano. Por lo general contrataban a campesinos y familias pobres, donde trabajaba desde el más pequeño hasta el más viejecito, llegando a tener más de 25,000 obreros entre hombres y mujeres. Pero este empleo tenía una característica: los obreros no aparecían como trabajadores directamente contratados por la empresa, sino por terceros que supuestamente no tenían nada que ver con la empresa, y que en los documentos de contratación aparecían simplemente como unos intermediarios que vendían la mano de obra de los trabajadores a la multinacional. Esto permitía que la UFCO violara la legislación colombiana de 1915, bastante debilucha por cierto, que cobijaba a medias los derechos del trabajador. De paso, la empresa no pagaba muchos impuestos y los bolsillos de los parientes del tío Sam seguían llenándose. Pasaban los años y las ganancias económicas de la United Fruit Company eran astronómicas, mientras que los trabajadores vivían en las más precarias condiciones que casi 100 años usted y yo nos podamos imaginar. Es necesario aclarar que estos miles de obreros vivían hacinados en campamentos de la misma compañía, pues la gran mayoría eran procedentes de otros sectores del país. A las deplorables condiciones de vida se le sumaban las enfermedades tropicales como el dengue, que muchos obreros, por lo general en condiciones de avanzada edad, no lo resistían. No tenían derecho a medicinas ni a seguros de vidas. Y para colmo llegó el momento en que la empresa les pagaba con vales o con cupones. ¿Y cómo funciona eso? Pues que en vez de entregarles el dinero en efectivo a los trabajadores, les daban un bono para que adquirieran los alimentos en las tiendas de aliados económicos de la empresa. Estas tiendas por lo general eran de propiedad de personas de alto estrato del Magdalena. Recuerde que para la época algunos sectores de la sociedad se habían beneficiado de la indemnización que pagaba Estados Unidos por la separación de Panamá de Colombia, y aprovechaban el momentáneo crecimiento económico y montaban negocios como tiendas de víveres y abarrotes. Estos tenderos, por prestar ese servicio, cobraban hasta el 30% de los dichosos bonos. Ante tamaña injusticia se fueron creando comités o sindicatos de obreros que encontraron un gran respaldo en personas como Raúl Maecha, María Cano y otros muchos estudiosos que sirvieron de candil cuando el pueblo quiso abrir los ojos. Incendiarios pirómanos, dirían algunos, pues ellos serían quienes ayudarían a redactar el pliego de peticiones que posteriormente se le entregó a la empresa. Ese pliego de peticiones constaba de 9 puntos negociables
que dictaban lo siguiente: 1. Pago de seguro colectivo obligatorio. 2. Pago de seguros de accidentes. 3. Derecho al descanso dominical. 4. Aumento del 50% en el pago por jornal. 5. Eliminación de los comisariatos. 6. Pago en efectivo semanal. 7. Eliminación de los cupones. 8. Eliminación de los intermediarios a la hora de los contratos. Y 9. Derecho a hospitales y a las medicinas. Ante estas 9 peticiones, la empresa se negó a llegar a un acuerdo y por su parte el sindicato dijo que si no se negociaba, estallaría la huelga. Con los ánimos caldeados en ambos bandos, lo ideal hubiera sido que el gobierno de la época, encabezado por el presidente Miguel Abadía Méndez, interviniera como mediador y, por qué no, haciendo valer los derechos de sus ciudadanos obreros. Pero malas noticias, amigos. Estamos hablando de Colombia. El Estado se hizo el de oídos sordos, tal vez por no faltar a su condición de amigo sumiso del presidente de la época de los Estados Unidos, John Calvin, lo que convenía muchísimo para la UFCO. Se acercaba el final del año 1928. La huelga arrancó pacíficamente y se extendió por varios días esperando una respuesta por parte de la empresa, pero esta se mantuvo firme en su negativa. Ante la alerta de una revuelta, el presidente Miguel Abadía Méndez le da órdenes a su ministro de guerra, el general Carlos Cortés Vargas, para militarizar la zona con 3 batallones del ejército, lo que era mal recibido por los huelguistas, que en vez de militarización esperaban soluciones. El día 5 de diciembre de ese año se congregó gran parte de los trabajadores con sus respectivas familias en el municipio de Ciénaga Magdalena, pues se planeaba salir de ahí al día siguiente en una marcha hasta la ciudad de Santa Marta. La manifestación estaba planeada para que llegara hasta la gobernación del Magdalena y tratar de concienciar al gobernador de la época, Núñez Roca. El ambiente era tan sano por parte de los huelguistas, según cuentan algunos testigos, que más que protesta parecía una fiesta, pues los grupos de trabajadores arribaban a Ciénaga con tamboras, gaitas, bailes y mucha alegría. Ya en las horas de la noche de ese 5 de diciembre se decreta estado de sitio y ley marcial en la zona. Esta exigía que se disolviera de inmediato la multitudinaria concentración y hasta prohibía la reunión de más de 3 personas. El ejército, por órdenes del general Carlos Cortés Vargas, instaló ametralladoras y fusiles en los techos de la estación del ferrocarril, lugar hasta donde se dirigía la multitud. Y metros más atrás, es decir, en posición de retaguardia, estaba otro batallón del ejército, con sus armas listas como si de enfrentar el más peligroso de sus enemigos se tratara. La concentración de hombres, mujeres, niños y ancianos se apostó al frente de la estación del ferrocarril. Un oficial leyó en voz alta el decreto que ordenaba disipar de inmediato la multitud, o de lo contrario dispararían contra ella. Los obreros, con el ímpetu más vivo que nunca, gritaban: ¡Viva la Colombia libre! ¡Viva la dignidad! ¡Viva Simón Bolívar! El ejército hizo sonar entonces 3 veces sus tambores y trompetas con intervalos de 1 minuto, como señal de las últimas advertencias. Tal vez la multitud no pensaba que aquellos batallones estaban comandados por corazones tan fríos, y siguieron dándole vivas a la libertad y a la dignidad, hasta que las ráfagas de fusiles y de ametralladoras del ejército de su mismo pueblo los silenció. Hubo un silencio de 1 minuto, interrumpido por una nueva descarga, esta vez del ejército de retaguardia, que remató a todo aquel que aún respirara. Cuentan los que sobrevivieron a aquella matanza que el ejército recibió de inmediato órdenes para que se deshicieran de los muertos. Es así que los batallones embarcaron en camiones y en los vagones del tren a cientos y cientos de muertos que luego fueron enterrados en fosas comunes. A otra parte los embarcaron en botes y en un barco llamado el Pichincha para luego tirárselos a los tiburones. A otros los incineraron y solo dejaron a 9 cadáveres en la plaza del pueblo. Cuentan que un coronel del ejército, un tal Óscar Pérez, llamaba a los pobladores de la zona y les señalaba a los 9 cadáveres en señal de advertencia y de burla. Y les decía: aquí tienen a los 9 puntos del pliego de peticiones. Del horror vivido aquella noche entre el 5 y el 6 de diciembre de 1928 solo sabían los pobladores de Ciénaga, pues la prensa amiga del Estado daba a conocer las cifras
del desalmado general Cortés, quien había dicho que solo resultaron muertas 12 personas. Otros medios dijeron que 100, cuando la realidad era otra. Solo hasta el año siguiente se conoció una denuncia que hablaba de miles de muertos. Esta denuncia fue interpuesta por el líder del liberalismo, Jorge Eliezer Gaitán. En este enlace les dejo un pequeño documental que hice para cuando tenía un programa de televisión, en el cual narro detalladamente la importancia de este personaje para Colombia y las consecuencias de su denuncia sobre la masacre de las bananeras. En la descripción también dejo el enlace. Muy a pesar de que la nueva Constitución de Colombia de 1991 consagra la protesta social como derecho legítimo, la siguen estigmatizando. A finales del año 2019, Colombia vivió otro gran periodo de protestas que todos conocemos, pero fue denigrado hasta más no poder por el gobierno, y precisamente por quienes califican lo ocurrido en las bananeras como un mito. Suscríbete a este canal donde les comparto datos históricos. Activa la campana de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que hayan videos nuevos.